Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos una cordial bienvenida. La Alianza por una Vida Digna es un espacio de reflexión crítica sobre temas muy diversos de la realidad nacional. En el año 2018, y con un importante protagonismo de Costa Rica, se aprobó en Escazú el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo ha sido firmado por 24 países y ratificado por 12, entre los que, dicho sea de paso, no se encuentra Costa Rica. El acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril. El hecho de que Costa Rica no haya ratificado este acuerdo ha llamado mucho la atención y ha sorprendido a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, dada la importancia de este tema, la Alianza por una Vida Digna ha invitado a 4 distinguidos y distinguidas panelistas para discutir y presentar sus perspectivas sobre este tema del llamado Acuerdo de Escazú. Contamos hoy con la participación de don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doña Nilsen Pérez, diputada, don Álvaro Zagot, quien es abogado, especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y don Nicolás Boglin, quien es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Costa Rica. Entonces, cada uno y cada una de los panelistas va a contar con 15 minutos para la presentación inicial. Luego pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios y luego un cierre breve por la panelista y los panelistas. Nos acompaña también Alison Quintanilla, quien está apoyando el desarrollo de esta actividad. Y les informamos que este foro va a ser luego colocado en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Entonces, el orden de presentación será, primero iniciará don Fernando Cruz, seguidamente don Nicolás Boglin, luego don Álvaro Zagot y finalmente doña Nilsen Pérez. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a don Fernando y le doy el uso de la palabra. Adelante, don Fernando. Buenos días. Bueno, pareciera que don Fernando todavía no está conectado, entonces vamos a cambiar el orden de las presentaciones y le voy a dar entonces la palabra a don Nicolás Boglin y don Fernando hará su intervención después. Adelante, don Nicolás. Bien, muchas gracias, José María, muchas gracias por invitarnos a ese espacio de discusión, de debate sobre algo que es realmente bastante vergonzoso. Voy a utilizar esa palabra una y otra vez y me voy a disculpar de antemano con todos ustedes y sus oyentes porque pues muchos de nosotros estamos bastante indignados con el hecho de que Costa Rica internacionalmente, de antemano con todos ustedes y sus oyentes porque pues muchos de nosotros estamos bastante en la medida en que Costa Rica se está decreciendo con relación a los valores, a la proyección internacional que siempre ha tenido en materia de derechos humanos y de ambiente. Pensemos en un estado que fue uno de los primeros en ver el tema de los derechos humanos y el tema del ambiente de manera muy precursora, y ahora resulta que tenemos un Estado que se desdice internacionalmente, que le da la espalda a un tratado que lleva el nombre de uno de sus cantones, y además que le da la espalda a un texto cuya negociación fue liderada de manera indiscutible por los delegados de Costa Rica y de Chile. Nicolás, disculpe un segundito que se está oyendo como un eco, como una repetición. Un momentito, a ver si podemos arreglar esto. Disculpe un segundito que se está oyendo como un eco, como una repetición.
Un momentito, a ver si podemos arreglar esto. Alison, ¿vos podrías controlar este asunto de la repetición que se está escuchando? Alison, ¿vos podrías controlar este asunto de la repetición que se está escuchando? Sí, está resuelto. Muchas gracias, Alison. Adelante, Nicolás, y disculpas. Ok, bien, entonces como estaba diciendo, Costa Rica está desdiciéndose ante el mundo en la medida en que internacionalmente siempre se ha asociado el nombre de Costa Rica a los derechos humanos y el nombre de Costa Rica al ambiente. La contradicción se puede establecer de la siguiente manera. ¿Están ustedes a favor de la protección de los derechos humanos? Claro que sí, somos Costa Rica. ¿Están ustedes a favor de la protección del ambiente? Por supuesto que sí, somos Costa Rica. ¿Están ustedes a favor del ambiente? Y ahí tenemos una ausencia insólita que no se entiende desde el exterior, porque realmente Escazú tenía, digamos, ofrecía a Costa Rica una posibilidad de lucirse ante el mundo como un líder indiscutible que es y que ha sido en materia de derechos humanos y en materia de protección del ambiente. Entonces, es bastante triste lo que se oye en corredores, en Naciones Unidas, en la CEPAL, con relación a esa insólita ausencia de Costa Rica, en la medida en que cuando un tratado entra en vigor y uno fue gestor de ese tratado, como Estado busca la manera de ser uno de los primeros en ratificar ese tratado. ¿Por qué? Pues porque hay un compromiso adicional en la medida en que ese tratado lleva el nombre de un cantón costarricense y en la medida en que Costa Rica puso lo mejor de su diplomacia al servicio de ese tratado entre el 2013 y el 2018, que fueron 5 años de intensas negociaciones con estados que no veían con muy buenos ojos esa idea de trasladar en un tratado de carácter vinculante el principio 10 que está enunciado en la Declaración de Río de 1992, con 3 ejes fundamentales: acceso a la información en materia ambiental, acceso a una justicia ambiental, que es una deuda muy pesada que lleva América Latina desde hace muchos años resolverla, y por supuesto, participación ciudadana en materia ambiental. Esos son, digamos, los 3 ejes. Hubo que negociar con los representantes brasileños del presidente Temer y luego el presidente Bolsonaro. Hubo que negociar con los delegados colombianos del señor Santos y luego del presidente Duque. Hubo que negociar con los delegados argentinos, del señor Macri. En fin, de estados que no necesariamente ven con buenos ojos el consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente. Y aún así, aún con esa resistencia de ciertos estados, pienso en particular la delegación colombiana, que una y otra vez vio la manera, intentó y fracasó a la hora de ver cómo reducía el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, se logró un texto consensuado que tiene que ser entendido como un piso mínimo para la región latinoamericana. Y ahí hay que estar muy claro, el Acuerdo de Escazú no establece ningún techo, sino que establece un mínimo sobre el cual se lograron poner de acuerdo 33 delegaciones en el 2018. Y repito, pues Costa Rica fue el líder indiscutible en el éxito de esa negociación, que incluso ha llamado la atención de Naciones Unidas en la medida en que es por primera vez una negociación internacional en la cual se asocian organizaciones no gubernamentales que pueden transmitir sus puntos de vista a las delegaciones, someter propuestas de enmiendas para mejorar el texto. Llamó mucho la atención, incluso en Naciones Unidas dijeron qué magnífico ejercicio abierto de negociación que debería de ser el formato a utilizar cada vez que desde Naciones Unidas se organice una negociación
en materia de derechos humanos. Vean entonces la ventana de oportunidades que ofrece el Acuerdo de Escazú y esa insólita ausencia de Costa Rica en estos momentos, en la medida en que, a diferencia de los 12 estados que ya lo han ratificado, Costa Rica no lo ha ratificado, y lo que hemos oído en la Asamblea Legislativa en las últimas semanas nos hace pensar que las cúpulas empresariales han logrado colocar el tema de forma tal, con base en argumentos que son francamente vergonzosos. Me van a disculpar, pero es que hay mucha vergüenza en lo que se ha oído sobre el Acuerdo de Escazú en esos últimos días. Y Costa Rica no está, digamos, en esa lista y de estados partes, y posiblemente no lo sea. Incluso me atrevo a pensar que si se dan los cambios políticos que se van a dar en Chile, posiblemente las nuevas autoridades chilenas vayan a firmar ese tratado, que todavía no lo han firmado, y lo van a ratificar de manera expresa, con lo cual, pues, Chile de alguna manera recuperaría esa credibilidad que ha perdido desde que el señor Sebastián Piñera llegó al poder diciendo que no iba ni siquiera a firmar el Acuerdo de Escazú, y Costa Rica se quedaría, pues, en un estado de absoluta incomprensión por parte del mundo, que no entiende y que observa bastante inquieto un estado desdecirse, no solamente con relación a un acuerdo, sino desdecirse con relación a los valores que ha imprimido a su misma política exterior: derechos humanos, ambiente, paz, desmilitarización. Son temas de política exterior que no han cambiado en los últimos 50 años en Costa Rica. Bueno, con el Acuerdo de Escazú, algo está pasando para que un Estado se prive de lucirse a nivel internacional, reafirmando su compromiso inequívoco ante la comunidad internacional con relación a la protección de los derechos humanos y la protección del ambiente. El Acuerdo de Escazú además tiene un aspecto extremadamente innovador, y es que es la primera vez en un tratado internacional que alguien se preocupó por establecer algún grado de protección a quienes defienden el ambiente. Es el artículo 9, que fue propuesto por 5 estados, entre ellos Costa Rica. O sea, vean la contradicción total. Yo propongo un texto, logro que se adopte, y ahora no. Nadie entiende. Yo no entiendo, y por supuesto que desde afuera se entiende mucho menos lo que está ocurriendo aquí con ese tratado. Y eso es un tema extremadamente importante en la medida en que, a diferencia de otras regiones geográficas en el mundo, América Latina se ha caracterizado por ser la zona del mundo en la que más asesinatos se da de líderes ecologistas, líderes campesinos, líderes de pequeñas comunidades, incluso rurales o urbanas, que luchan contra megaproyectos que afectan la salud de sus integrantes. Y es la primera vez que tenemos un tratado que busca la manera de establecer un marco de protección para que no tengamos nunca más en Costa Rica que llorar la muerte de Jairo Mora o llorar la muerte de 2 indígenas, Sergio Rojas y luego Jerry Rivera. Los 2, ojo con eso, los 2 eran objeto de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2015. El Estado costarricense les falló, como le falló a Jairo Mora cuando él hizo público las amenazas que estaba recibiendo. Hay un titular en La Nación que dice muy bien de Jairo Mora, donde dice: si un policía dice que nos está protegiendo, está mintiendo. Eso se salió publicado unos días antes de que fuera asesinado en Playa Moín, en mayo del 2013. Y por supuesto, esos 3 eventos aquí en Costa Rica que conmovieron la sociedad costarricense se han dado una y otra vez en Honduras, en Colombia, en Guatemala, en México. Pensemos en los líderes indígenas amazónicos en el Perú, en Brasil, que están esperando, ansiosos, que ese acuerdo por fin entre en vigor para que los estados partes logren paulatinamente proteger la vida, la integridad física, la integridad mental, porque pensemos que muchos de esos líderes campesinos, indígenas, muchas veces son objeto de
toda forma de intimidación que va desde amenazas, quema de casa, quema de carro, quema de rancho, como está ocurriendo aquí en Salitre de forma repetitiva, o bien los llevan a los tribunales por presunta difamación, por resistencia a la autoridad, en fin, un montón de figuras penales que se han inventado y que lamentablemente algunos jueces pues consideran que sí es de aplicación cuando evidentemente que es clarísimamente una acción tendiente a intimidar a una persona que no se quiere callar y lamentablemente en América Latina, en algunos casos, que lamentablemente son demasiados, se opta por eliminar físicamente a esa persona. Bueno, todos esos líderes de América Latina saben que en el Acuerdo de Escazú hay un artículo que va a potenciar una forma de protección y no entienden que ahora, después de 3 años de haber sido adoptado, resulta que las cámaras empresariales y sus aliados políticos tienen un nuevo argumento y es decirles, vean señores, no nos vengan con cuentos, el Acuerdo de Escazú ni siquiera lo han ratificado Costa Rica y Chile y ese argumento era totalmente imprevisible en el 2018 porque todos estábamos seguros que Costa Rica iba a ser uno de los primeros estados en ratificarlo. Hay algo ahí también que hay que hacer ver y es que a diferencia de Chile, donde a partir del mes de marzo llega un nuevo gobierno con una sensibilidad mucho menor en temas de derechos humanos y de ambiente, que eran los temas de doña Michelle Bachelet cuando era presidenta, en Costa Rica, después de marzo del 2018, cuando se adopta el Acuerdo de Escazú, no hay ningún cambio de orientación política mayor en la medida en que es un partido político que deja el poder después de haberlo ejercido entre el 2014 y el 2018, durante el cual se gestó el Acuerdo de Escazú, que traspasa el poder al mismo partido. Entonces vean que en Chile todavía uno puede decir, bueno, sí, es que hubo un cambio abrupto de orientación política, tan abrupto que significó un estallido social en Chile, con ese discurso tan beligerante del señor Sebastián Piñera que llevó a Chile al estallido social que conocimos en el 2019 y en el 2020, pero en Costa Rica nadie entiende que un mismo partido político lidere una negociación y que cuando hay un cambio de mando en el 2018, de pronto algo se apaga en la medida en que la actual administración nunca entendió la importancia de que Costa Rica fuera uno de los primeros estados en ratificar ese tratado. Nunca se le dio la importancia desde el punto de vista estratégico en la Asamblea Legislativa. Hace poco vi a la señora vicepresidenta decir que no, que este gobierno está muy identificado, que es una prioridad absoluta. Señora Epsi Campbell, usted fue a firmar personalmente el Acuerdo de Escazú en Nueva York en septiembre del 2018, cuando en marzo del 2020 la Asamblea Legislativa remite a la Sala Constitucional para consulta prescriptiva el Acuerdo de Escazú, ya hay 8 estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú. ¿De cuál prioridad nos está hablando doña Epsi Campbell? Y a partir de noviembre del 2020, el Ejecutivo tuvo toda la libertad del mundo para convocar el Acuerdo de Escazú y no lo hizo sino hasta el 12 de abril del 2021. Otra vez, doña Epsi Campbell, ¿de qué prioridad nos está hablando usted cuando dice que el gobierno está empecinado en darle la máxima prioridad a ese tratado? Entonces, es realmente muy triste para Costa Rica, es muy triste ver un estado desdecirse internacionalmente y evidentemente que eso tiene sus consecuencias. Hace poco hubo una cumbre mundial convocada por el presidente Biden en Estados Unidos, invitó a 5 jefes de estados de América Latina, no invitó al presidente de Costa Rica. Costa Rica habiendo sido sede de la PrepCop, de la Conferencia Mundial de Ambiente, la COP25. En octubre del 2019, Costa Rica recibe esa PrepCop aquí en Costa Rica, o sea, es un interlocutor válido ante la comunidad internacional, pues resulta que 2 años después, ya no es tan válido. Por lo menos hay otros estados que la administración norteamericana que considera que sí son interlocutores válidos en el ámbito
de la protección contra el cambio climático. Vean a través de ese simple ejemplo, porque hay posiblemente muchas otras reuniones a las cuales Costa Rica ya no va a ser invitada porque ya está demostrando que no es tal con relación a lo que pretende ser internacionalmente, pero evidentemente que algo está pasando, la imagen se está carcomeando y es realmente muy, muy doloroso para uno que recibe constantemente consultas de embajadas aquí en Costa Rica o desde el exterior que le preguntan, pero ¿qué diablos está pasando con Costa Rica, Nicolás? Y hay que explicarle que pues hay una dinámica interna propia, hay cúpulas empresariales que mantienen una influencia muy fuerte, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, como en el Poder Judicial. Ahí hay unas cuantas fichas que podemos identificar muy fácilmente a través de sus notas y sus votos salvados. Y evidentemente que esa dinámica no es entendida desde afuera, pero hace que tengamos esa situación que realmente me apena mucho decirle, es profundamente vergonzosa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás, por su participación. Le damos la palabra y la bienvenida a don Fernando Cruz. Adelante, don Fernando. Muchas gracias. Creo que ya pude prender el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, don Fernando, adelante. Muy Tiene amable. 15 minutos para su presentación. Bienvenido. Muy amable. Yo quería saludar a la señora Pérez, diputada, don Álvaro Zagot, abogado especialista en Derecho Ambiental, el señor Nicolás Bueglin, que acaba de hablar. Un saludo para usted, don José María, y don Héctor Ferlini. Creo que es una oportunidad muy especial que pueda uno hablar sobre este acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, conocido como Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado regional sobre derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe. Tiene la virtud que define pautas de acción política para cada estado sobre cómo abordar el tema ambiental cuya relevancia ha tomado una definida preeminencia. En términos generales, el tratado sistematiza temas tan sensibles como acceso a información, definición de acceso a la justicia, la protección especial que requieren gestores de ambiente y entra en detalle sobre temas de información sobre el medio ambiente que se convierten en aspiraciones mínimas de un Estado de Derecho que pretende tener un desarrollo sostenible, superando las visiones tradicionales sobre producción y ambiente. Y aquí nada más una nota al pie. A mí me parece que de las objeciones que he escuchado, son objeciones, algunas que pueden dilucidarse en consulta a la sala, y otras tienen que ver con un prejuicio o con un preconcepto sobre el tema ambiental como un tema que perturba la inversión y el desarrollo. Y creo que eso sería una visión tradicional que me parece que debe superarse. Este instrumento tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia, así como la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. De nuevo, aquí otro elemento es la visión de corto plazo para pensar que el ambiente, la tutela del ambiente es un tema que impide la inversión, y la visión de largo plazo, que es realmente pensar en las generaciones futuras. Y eso es lo que tiene este acuerdo de Escazú en algunos de sus elementos, que tampoco voy a decir que es una revolución, lo que contiene son mínimos. Además, establece el deber de protección de los defensores ambientales que frecuentemente enfrentan agresiones, intimidaciones y la muerte. No crea un fuero, lo que hace es definir obligaciones específicas frente a un sector tan vulnerable. Es una muestra que en el tema ambiental no se juegan visiones bucólicas, sino que se producen pugnas encendidas en relación a intereses económicos y en algunos casos codicias desatadas.
No hay duda que en este convenio subyacen dos conceptos sobre desarrollo. La visión tradicional, que ve el ambiente como obstáculo para el desarrollo y el empleo, y la otra visión, la que asume que los recursos son finitos y que se requiere en el desarrollo económico una visión integral que asuma la salud de la madre tierra. No puedo ignorar que América Latina es la región del mundo con más asesinatos de activistas ambientales, según cifras de Global Witness. Es un tema en el que debe ser objeto de una política pública y creo que contra eso no habría ninguna objeción. El Acuerdo de Escazú marca una evolución en el derecho comparado internacional sobre el tema ambiental, particularmente la existencia de un consenso en la comunidad internacional sobre estos temas. Ese consenso enfrenta una visión conservadora cuyo vigor político no puede desconocerse. El conservadurismo ambiental también se nutre del temor, en medio de una crisis económica grave en la que lo que importa es la inversión, postergando lo ambiental para un mejor momento. Este tema del convenio de Escazú es evidentemente político. No es la letra del convenio que puede ser interpretada, sino que es la constante pretensión de postergar lo ambiental en función de la inversión con requisitos ambientales muy livianos. Es una visión errónea de corto plazo, pensando que en los próximos 20 años, solamente pensando en ese plazo, e ignorando la herencia que debemos tutelar para nietos y bisnietos. Es un instrumento pionero que viene a reforzar y complementar la tutela de los derechos ambientales reconocidos en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en el derecho internacional. Además, tiene un carácter progresivo de conformidad con sus artículos 3 y 4. Su redacción siempre reconoce la voluntad de cada Estado conforme a sus condiciones. Es constante esa mensaje, es conforme a las condiciones de cada Estado en cada uno de sus artículos. Lo que es importante es que este documento tiene un efecto significativo en el fortalecimiento de una cultura ambiental, que es tan importante. Visibiliza mejor los temas en una materia que depende de equilibrios tan delicados que requieren una visión que haga compatible el desarrollo económico conforme a visión integral entre producción y ambiente. Además, aumenta la seguridad jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas, pues se incorpora directrices, por ejemplo, de la OCDE y el Banco Interamericano. En este sentido, los países europeos que conforman la OCDE han ratificado el convenio de Aarhus, el cual es un convenio sobre el acceso a la información, participación pública en toma de decisiones y acceso a la justicia en temas ambientales. Me sorprende que en este caso una corriente que es parte de la globalización no se juzgue conveniente. En cambio, otros instrumentos como los tratados de libre comercio sí se abrazan como parte de esa positiva globalización. Es decir, aquí hay un elemento de globalización en este tratado. Pero en esa parte, esa globalización y esa visión universal se pierde, que es lo que se utiliza para decir de la conveniencia de los tratados de libre comercio. Este instrumento lo que pretende es crear estándares mínimos de protección en temáticas que regula, a fin de que sean respetados por los estados de conformidad con el artículo 4, inciso 7. Y por supuesto que eso es así como lo es en todos los tratados. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y acceder a una justicia como cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Son políticas que el Estado tendrá que ir concretando. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y lo más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto. Todos estos objetivos son parte de un ideario democrático genuino. Claro que siempre queremos o pensamos que la democracia es solo el tema de las elecciones, que es muy importante. No, es que la democracia está en todos los ámbitos y este es uno de ellos.
No podemos ignorar que en temas ambientales son las poblaciones de menores recursos las que sufren las peores consecuencias, como ocurre con ciudadanos de Costa Rica que tienen serios problemas en el suministro de agua potable porque algunas actividades productivas contaminaron irremediablemente sus mantos acuíferos. Esta es una realidad, y la realidad es que muchas personas sufren y muchas veces son de sectores más empobrecidos los temas de ambiente. Al respecto, el señor Antonio Gutiérrez, actual secretario de Organización de Naciones Unidas, indicó: con este acuerdo nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Es una opinión de don Antonio Gutiérrez, sobre el cual yo creo que no hay ninguna objeción ideológica para pensar que es una ocurrencia lo que él dice, ese apoyo que da. El apoyo no viene de parte de voces que generen desconfianza, como CEPAL o don Antonio Gutiérrez de Naciones Unidas, sino que se trata de referencias que tienen mucha autoridad para un mundo con justicia y con un desarrollo con rostro humano. El acuerdo no crea sanciones para los estados ni para los particulares. Las sanciones ambientales están previstas en el marco del derecho interno de cada estado y pueden ser impuestas por órganos administrativos y jurisdiccionales luego de un proceso y procedimiento que respete las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. En cuanto a la información ambiental, se señala en el artículo 5, inciso 1, que cada parte deberá garantizar el derecho del público a acceder a información ambiental que está en su poder bajo su control y custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Es una concreción de una necesidad impostergable que la propia Sala Constitucional ha ido construyendo en su jurisprudencia. El derecho al acceso a la información se encuentra reconocido en la Constitución y hay un extraordinario contenido en nuestra jurisprudencia. Por otra parte, el acuerdo reconoce la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, muy importante, y quién va a dudar de esa necesidad o de esa importancia. En mi criterio, la participación ciudadana es un derecho de una sociedad democrática y con mayor razón en materia ambiental. La participación debe garantizar al ciudadano el conocimiento, la consecuencia la conciencia de las consecuencias y mecanismos efectivos para que permitan la participación ciudadana. La materia ambiental le corresponde a todos los ciudadanos. La participación tiene que tener una serie de requisitos que en el acuerdo se dibujan muy bien a fin de que tenga una incidencia verdadera. Debería de haber un protocolo en las audiencias. Algo tan delicado como el ambiente debe ser accesible por todos los ciudadanos. ¿Quién duda de la trascendencia de esta pretensión? En la temática ambiental, el rol de la sociedad civil ha sido y será fundamental, pues muchos avances se han logrado gracias a movimientos de la ciudadanía y de otros sectores. Por este motivo, el Acuerdo de Escazú se convierte en una útil herramienta en la defensa del ambiente y sus principios, pues es el primer tratado internacional que obliga a la protección de los defensores de los derechos humanos en temas ambientales. En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, un principio moderno del derecho ambiental y que inclusive Costa Rica ha incorporado desde hace tiempos en su legislación y que se han aplicado en los tribunales nacionales desde hace muchos años. En este sentido hay que diferenciar casi como una cosa básica entre la responsabilidad penal y la responsabilidad ambiental. En la primera prima el principio de inocencia, el derecho de defensa del imputado y las garantías del debido proceso, por lo que la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba quedan excluidas. En relación a la responsabilidad ambiental, la carga de la prueba es una regla procesal que existe en nuestra legislación, pues rige desde la promulgación de la Ley de Biodiversidad en su artículo 109. Y ya la Sala valoró este artículo como artículo constitucionalmente legítimo. Además, tanto la carga dinámica de la prueba como la inversión de este principio están expresamente incluidos en recientes códigos procesales como el procesal civil y el Código Procesal Agrario. En ese momento, nadie se le ocurrió pensar que se estaba violentando las garantías, esas garantías fundamentales para el encausado.
Tal como se ha indicado, con este acuerdo nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan, el mercado y la sociedad. Nuestros países refutan la falsa dicotomía entre protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son cruciales. En el acuerdo se reconocen esta interrelación e interdependencia, lo que convierte en el primer tratado regional de la CEPAL en un instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y por supuesto, teniendo a la CEPAL como uno de los que están estimulando su aprobación, ¿quién duda de las visiones de la CEPAL para realmente un desarrollo humano? Desarrollo sostenible en armonía con el ambiente, desarrollo con participación de todos los actores del sector privado de la economía. Eso es indudable, así debe ser, pero debe ejecutarse desde una visión ambiental que responda a las particularidades de un ambiente sostenible, que permita una vida digna para las futuras generaciones. Las dudas que suscita este tratado sobre el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado deben plantearse a la instancia constitucional, traduciendo en argumentos específicos las dudas que suscita un texto del tratado que no tiene la condición de una obligación ineludible, sino que es una fijación de pautas para el Estado. Ese es el espacio para resolver racionalmente los interrogantes legítimos de un instrumento que puede lucir novedoso, pero que no lo es conforme a lo que ya ha resuelto la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las dudas son comprensibles, pero hay instrumentos en el sistema jurídico que permiten resolverlas o aclararlas. En materia tan importante no valen consignas o prejuicios, sino que hay que traducir las objeciones políticas en argumentos que permitan delimitar el alcance de un tratado que pretende fortalecer la salud de nuestra tierra con una visión a largo plazo, como son todos los temas ambientales. Y no hay duda, para concluir, que el tema ambiental está cargado para algunos sectores muy conservadores de prejuicios. Y la verdad que sí lo es, en el sentido que tanto en todas las instancias del Estado hay como una pretensión de decir que los requisitos ambientales se convierten en una traba, en una calanca para el desarrollo. Por eso creo, que alguna vez lo he escuchado, que si la norma constitucional que contempla las garantías ambientales se hubiera planteado en este momento, es muy probable que las discusiones hubieran sido tan grandes que a lo mejor no tendríamos ni ese texto. Porque creo que este tema, más que jurídico, obviamente, es político. Y políticamente hay una resistencia muy grande a no ver un desarrollo, una visión del desarrollo distinta a la que tenemos tradicionalmente y ver en el tema ambiental como una traba para el desarrollo económico y para la creación de empleos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por su participación. Le damos la palabra a don Álvaro Zagot a continuación. Don Álvaro. Muchísimas gracias, José María. Buenos días a la gente que nos está escuchando, a don Fernando, a doña Nielsen, a don Nicolás. Pues en realidad casi que ya se va resumiendo parte de lo que yo iba a exponer. Así que voy a ser tal vez muy concreto. Yo podría exponerles, ¿verdad? Por ser litigante en materia ambiental, yo podría exponerles parte de lo que dijo don Fernando. O sea, efectivamente, desde 1998, imagínense ustedes, 20 y resto de años, tenemos la inversión de la carga de la prueba. Incluso en el artículo 105 de la Ley de la Biodiversidad tenemos una acción popular para que las personas puedan participar en asuntos ambientales, tanto en forma, en la parte administrativa como en la parte judicial. Yo les podría hablar incluso también
de que no tiene ningún sentido eso que han desarrollado las cámaras y algunos diputados, que las medidas cautelares podrían llevar a paralizar el país de una situación que lo ponen dramática, ¿verdad? Como que Costa Rica no va, si se aprueba Escazú, Costa Rica se va para el hueco. O sea, por ahí es donde anda prácticamente el escandaloso argumento, que para mí, como lo he mencionado en otras ocasiones, es una táctica un poco sucia, es una táctica de una especie como de terrorismo jurídico, tratando de meter miedo con unos argumentos jurídicos que están descartados totalmente. Ya don Fernando se ha referido a cómo la Sala Constitucional y otras instancias han manejado la cosa ambiental, la temática ambiental, así que no voy a caer más ampliando ese tema. Yo quisiera también mencionar un aspecto tal vez más político de todo esto. He participado ya en varios foros, tanto a nivel como nacional como a nivel internacional, abonando a lo que decía Nicolás, o sea, estamos quedando en vergüenza a nivel internacional, después de ser un estado que hemos protegido la biodiversidad, un estado verde. El turismo viene a Costa Rica a ver cosas verdes, viene a ver nuestra biodiversidad, proyectos ecoturísticos, etcétera, etcétera. Pero el mensaje que estamos lanzando a nivel internacional al no ratificar Escazú, incluso ni siquiera estar dentro del primer bloque de estados que hicieron posible que entrara en rigor, en vigencia el tratado, me parece a mí que da pena y yo creo que esto no debería estar pasando, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Cuestionándome un poco sobre lo que existe, yo creo, y me parece que fue Nicolás que se lo di en algún momento, yo creo que el tratado o el acuerdo de Escazú está huérfano, total y absolutamente huérfano. ¿De quiénes? Bueno, empecemos. El artículo 9 de nuestra Constitución Política habla sobre quiénes gobiernan Costa Rica. El pueblo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo. ¿Qué ha hecho el poder ejecutivo por el acuerdo de Escazú, que tenía la obligación de impulsarlo y de defenderlo de los argumentos falaces? No ha hecho absolutamente nada. Yo, salvo un artículo que acaba de salir hace 2 o 3 días en un diario, oí a la ministra diciendo que iban a defender Escazú para que se aprobara, pero no he escuchado en ningún foro, de hecho han rechazado asistir a foros para hablar de esta temática. No he oído a Epsi Campbell como vicepresidenta, no he oído al ministro de Comercio Exterior, no he oído al ministro al MAC, no los he oído. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta gente no está hablando? ¿Por qué si desde el 2018 tenemos la posibilidad de venir a ratificar Escazú, ¿qué hay detrás de esto? El Poder Ejecutivo nos abandonó. Esa es la única realidad que hay, nos abandonó Escazú y abandonó, que es tal vez lo peor, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la esencia que está dentro del acuerdo de Escazú. ¿Qué vemos en el poder legislativo? En el poder legislativo vemos efectivamente un tema de campaña política. Los diputados, para congraciarse con las cámaras, UCAEP y otras tantas más, y una mano oscura que anda por ahí, han dicho simple y sencillamente que el acuerdo de Escazú no va. Tenemos como fieles representantes a los del PUSC y hay otras fracciones más que están apoyando esa línea. Salvo tal vez el PAC y Frente Amplio están apoyando, que sí apoyan Escazú. Los demás no. Liberación Nacional, ya salió una persona ahí ya diciendo de que también no se va a aprobar. Uno dice, bueno, y los argumentos que dan vergüenza, o sea, parece que, y dichos por abogados, parece que nunca estudiaron derecho, parece que no se han leído nuestras leyes, parece que no conocen la jurisprudencia ni tienen asesores, parece que no saben lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental Administrativo sobre la inversión de la carga de la prueba, sobre el acceso a la justicia ambiental, sobre la legitimación que debe de haber, de acuerdo incluso a lo que señala nuestro artículo 50 constitucional, de que todos estamos legitimados, incluso menores de edad, para presentar recursos de amparo en materia ambiental.
yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Vámonos también, y con el respeto de don Fernando, al Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿qué ha hecho? Bueno, recordemos, el acuerdo de Escazú ha ido 2 veces a Sala Constitucional y una vez, desde el punto de vista administrativo, subió a Corte Plena. Efectivamente, no se le había dado el derecho de escucha a la Corte Plena. Bueno, la Sala Constitucional dijo que eso tenía que ser pasado. Leyendo el pronunciamiento que emite la Corte Plena, don Fernando, por cierto, no estuvo de acuerdo, y hago esa aclaración que es muy importante, no estuvo de acuerdo con lo que aprobó la mayoría, pero sí dispusieron de una manera un poco, yo diría, egoísta, que el acuerdo de Escazú tenía inconsistencias porque iba a afectar la dinámica del Poder Judicial al tener que abrirse, al que iban a ocupar presupuesto, que únicamente se hubiera asignado un presupuesto, el Poder Judicial podría estar de acuerdo con esto. ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? O sea, recordando lo que le digo yo a mis estudiantes y que yo siempre me he sentido muy orgulloso de lo que ha dicho y señalado la Sala Constitucional, que ni aún las municipalidades o los ministerios que alegan que no tienen presupuesto, ni aún eso es válido. Cuando se trata de defensa de derechos humanos fundamentales, como podría ser el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la participación, acceso a justicia ambiental, etcétera, no existen las excusas de que no hay presupuesto. Y que ahora sea Corte Plena la que nos diga que si no hay presupuesto existe una inconsistencia y que de esto, no sé, como que no se podrá avanzar en la aplicación del acuerdo de Escazú. A mí me parece que esto es, no sé, no es válido, o sea, no se vale que aquí en Costa Rica hagamos eso. Y vayámonos al último poder, el poder del pueblo. En este momento, los grupos ecologistas no participan, no han emitido comunicados, salvo ayer que leí uno de la FECOM, pero que lo tiró, no sé, una línea que no creo que sea la razonable, hablando sobre una lucha casi entre derecha y izquierda. Yo creo que el acuerdo de Escazú es muchísimo más que eso. El acuerdo de Escazú son derechos humanos fundamentales que ya están previstos en la Constitución. Desde la sociedad civil, los grupos ecologistas pudieron haber argumentado un montón de cosas más, pero no caer en eso. Me creo que al final de cuentas, y concluyendo, porque, bueno, por supuesto, y las cámaras de comercio que han señalado una posición, siguiendo como lo dice don Fernando, una visión totalmente economicista, donde lo único que interesa es el dinero, el lucro, y parece que no quieren trabajar con el ambiente, a favor del ambiente, que se establezcan medidas de mitigación y de compensación y de prevención en sus proyectos. Esa es la impresión que me deja a mí todos los argumentos que están dando. Y que si por ellos fuera, las cámaras y algunos diputados, o sea, eliminar desde el artículo 50 constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como que quieren eliminar todas las normas fragmentadas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico referidas al ambiente. Esa es la impresión que me queda. ¿Y qué es el asunto? O sea, lastimosamente la Costa Rica solidaria, la Costa Rica que busca precisamente seguir siendo verde y conocida y reconocida como un estado verde, que la participación ciudadana ha sido tan importante. Rajamos a nivel internacional que no tenemos ejército y etcétera, pero estamos quedando en vergüenza como se habla en diferentes foros internacionales. Costa Rica, después de ser promotor, pasó ahora a negacionista del acuerdo de Escazú. Esto no puede ser. Y concluyo y termino con esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es un tema de campaña política. Aquí el acuerdo de Escazú cayó en una espiral donde algunos diputados, incluso con aspiraciones algunos a la presidencia, dijeron, pongámonos del lado de los que tienen la plata, las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, industriales, etcétera, y sigamos con el rollo de defender que Escazú no va. Pero ¿por qué el Poder Ejecutivo? ¿Por qué el Poder Judicial
también cae en esto. Bueno, al final de cuentas, también es un asunto de presupuesto. O sea, ¿quién nombra a los diputados? ¿Quién nombra a los magistrados? Y pues la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa es un ente total y absolutamente político. Y el Poder Ejecutivo, bueno, hoy en día el PAC, lastimosamente, por una u otra razón, no es lo que era hace algunos años. Y entonces, la influencia de los grupos económicos, la presión de los grupos económicos han hecho que incluso Carlos Alvarado no está haciendo lo oportuno. Yo lo he reclamado en diferentes foros. De hecho, en un programa de radio hace unos días me preguntaron que hiciera una pregunta a Carlos Alvarado y le dije al periodista, pregúntele que por qué los ministros de las materias, las áreas que tienen que participar en esto no han hecho una defensa. Y el señor en este programa que salió recientemente el domingo, lo que dijo es, no, es que la lucha la asumí yo, por favor, pero ¿qué lucha está dando? Ninguna. Al final de cuentas, concluyo con lo que inicié. El acuerdo de Escazú en Costa Rica lastimosamente quedó huérfano. Ni siquiera quieren aceptar cláusulas interpretativas para decir, por ejemplo, aunque es muy claro, como lo dijo don Fernando, sobre la inversión de la prueba, la carga de la prueba, y lo hablé un día de estos con el colega Mario Peña, me parece que al menos, aunque sea una cláusula interpretativa que diga, aunque es lógico, que en la inversión de la carga de la prueba, quede excluida en la materia penal, o sea, por darles gusto por algo. Pero la verdad es que es vergonzoso todo lo que está pasando y le estamos fallando al ambiente y le estamos fallando a las generaciones futuras y estamos quedando en vergüenza a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Le damos la bienvenida y la palabra a doña Nilsen Pérez. Bienvenida, doña Nilsen, adelante. Muchas gracias, don José María, y un gusto estar acá, don Fernando Cruz, magistrado presidente del Poder Judicial, don Álvaro Zagot, abogado especialista en Derecho Ambiental, don Nicolás Weglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, y también un saludo a don Héctor Felino. Yo agradezco mucho la posibilidad de compartir acá en este espacio. Disculpen, voy a poner el tiempo. Ya. Estar acá para compartir. Igualmente tenía una exposición y pues yo creo que el objetivo no es ser repetitivos. Si quiero aportar tanto fundamentalmente en la línea de lo que ha pasado en el tiempo, pero también algunos argumentos que he venido utilizando para apoyar el avance del proyecto de Escazú y también problemas y dilemas políticos y un poco cuál es la ruta en la Asamblea Legislativa. Importante recapitular que el acuerdo de Escazú es el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente y es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20. Y que este es el único instrumento a nivel de América Latina y el Caribe, y que es el primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, ¿por qué yo estoy acá en este espacio y por qué me ha correspondido dar seguimiento al Acuerdo de Escazú? Bueno, en primer lugar porque estoy en la Comisión de Internacionales, donde se ha visto este proyecto, pero en segundo lugar porque el tema de los derechos humanos son vitales para mí, vitales para el Estado, vitales para nuestro sistema democrático, pero esa combinación de derechos humanos y ambiente es sumamente potente, sumamente necesario y sumamente estratégico. Porque aquí estamos hablando precisamente de esa concepción integral de los derechos humanos que pasa por los derechos civiles y políticos, todas las libertades, los económicos, los sociales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales como derecho humano. Y esa reivindicación siempre me parece importantísima hacerla. Posteriormente, el acuerdo de Escazú, desde yo que no participé en toda esta primera etapa, desde su primera
lectura, lo que identifico es que recoge los principios de la tradición histórica de Costa Rica, tanto de nuestra política interna como de nuestra política externa. Los traduce en clave contemporánea y además los lleva a la región, recoge lo mejor de la región y lo vuelve a proyectar por medio del Acuerdo de Escazú. ¿Y cuáles son esos principios? Fundamentalmente, sostenibilidad ambiental, derechos humanos, institucionalidad democrática y paz. ¿Por qué el Acuerdo de Escazú es tan importante para Costa Rica? Primero porque lo ha liderado, primero porque tiene una reputación internacional a partir de una práctica concreta en el país, y esa práctica tiene que integrarla, robustecerla, fortalecerla. Además, que el mundo actual se enfrenta a una pandemia y el acuerdo significa una acción a favor de la resiliencia en temas ambientales, la progresividad en derechos humanos y una salida integral en una crisis que pone en el centro de la discusión la adaptación y soluciones a los problemas que la misma humanidad ha generado, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más afectadas. Y también, como acá se ha dicho, el secretario general de Naciones Unidas se ha referido a que la recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y proteger y mantener la paz en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y reconoce en el Acuerdo de Escazú una oportunidad. Dice que la región cuenta con un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas, la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto denominado Acuerdo de Escazú. Además, el Acuerdo de Escazú ha sido apoyado también por organismos internacionales, y esto lo digo para aquellas personas que creen que esto es, y coincido mucho con el señor magistrado, un tema de consignas y prejuicios. Estamos hablando que también hay los organismos internacionales que como es la OCDE, que estamos prontos a foro de política ambiental y sociedad, expresa claramente el compromiso a respetar los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia en relación con los temas ambientales de conformidad con los principios del acuerdo de Escazú, que el acuerdo de Escazú representa además varias oportunidades del Banco Mundial. Y a nivel de la región, ha sido ya, ha entrado en vigencia sin la participación de Costa Rica, y yo de la fracción oficialista igual coincido con ustedes, da pena que no se haya, que Costa Rica no haya sido parte de esta entrada en vigencia. Y comparto en parte algunos de los planteamientos que han hecho también. Sobre el estado de ratificación, quiero hacer referencia a que el 1 de febrero del 2019 se presentó este proyecto en la Asamblea Legislativa. El 12 de agosto fue dictaminado en la Comisión de Internacionales. Fue dictaminado, asumimos un liderazgo importante en toda esa fase. Se consultó a todas las instancias que son obligatorias. Yo creo que aquí es importante decir que los tratados no, bueno, ustedes lo saben muy bien, pero que los tratados no tienen el procedimiento ni son iguales a un proyecto de ley. Entonces, nosotros normalmente no se le consulta a todo el mundo, se consulta
a las organizaciones que estamos obligadas a consultarles. Lamentablemente en esa etapa nadie nos advirtió que había que consultarle a la Corte y es a partir de la identificación del problema de procedimiento que identifica la sala. Pero también quería decir que el 12 de febrero se dio la discusión y votación en el primer debate. Y esto se logró a pesar de varios intentos de meter cláusulas interpretativas que ahora quiero compartirles de qué trata. Un diálogo con muchos sectores para desmistificar y quitar el ruido que había, porque había y hay una campaña regional de desinformación sobre la Escazú, una campaña similar a las que se han montado en materia de desprestigiando la importancia del análisis y la perspectiva de género, o como se ha desprestigiado también el acuerdo de Escazú también ha sido objeto de estos ataques. En la sala, ahí tenemos una situación compleja. Una vez que está, digamos, en manos del Poder Judicial, el acuerdo, el criterio que saca la Corte una vez que se le consulta, como que sí, como que no, como que sí, pero que ocupábamos dinero. Y esa tensión que el señor magistrado sabe muy bien en temas de finanzas públicas, es una realidad y ahí está presente. Pero cuando la sala, en lugar de emitir única exclusivamente el problema de procedimiento, también se mete por el fondo con un voto salvado, eso genera también mucho ruido. Además, la Sala Constitucional hace aquí un cambio de jurisprudencia y nos obliga en adelante, antes de dar un primer debate, haber consultado absolutamente a todos y era obligatorio. Normalmente consulta a la sala, se hace la consulta que hace falta y se subsana, pero en esta ocasión la sala dijo no. Esa forma que he venido avalando y que así ha sido la jurisprudencia del 2014 va a cambiar. De ahora en adelante es necesario que esa consulta sea conocida por las y los diputados antes del primer debate. Entonces, nos obliga a llevar este proyecto nuevamente a la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad. Lo que ha recomendado es que se dé el primer debate en el plenario, total y absolutamente transparente. Hay un grupo de personas que dicen no aprobemos ese informe. Hay otro grupo de personas que decimos aprobemos ese informe, abramos el plenario en comisión para el primer debate. Hay otros grupos que dicen no, devolvamos este expediente a la comisión para que se profundice. Y aquí quiero hacer referencia a que es que las posibilidades de cambiar un convenio no las tenemos las y los diputados. La única posibilidad que tenemos son cláusulas interpretativas. Si queremos hacer alguna aclaración de lo que para lo que algunas ya está suficientemente claro. Pero si la vía política es aclarar lo que ya está claro, no tenemos problemas de que se aclare lo que ya está claro. Pero para que podamos, antes del primer debate, y fue el tema del fuero especial. Por ejemplo, esa era la principal preocupación. Yo agradezco muchísimo a algunas organizaciones de sociedad civil y a personas especialistas que me acompañaron en toda esta etapa por los elementos propios y específicos de cada proyecto y en este caso de un convenio.
A nivel político son dos los temas fundamentales que están puestos sobre la mira, podríamos decirlo así, que aquí ya se ha hablado, es la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, absolutamente claro de que aquí tenemos un antecedente desde 1998 en la Ley de Biodiversidad, y también se plantea que la carga de la prueba de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental. Así de claro está este artículo 109. Y como también aquí se ha dicho, ya ha sido blindada por la Sala Constitucional, como decimos. Entonces, a nivel político, hay una idea del sector empresarial de que el acuerdo reduce la jurídica para inversiones, aumenta y garantiza la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas, ya sé que su contenido permite acoger las directrices de organismos también multilaterales, tales y como yo he planteado acá. Inclusive, cuando una compara con el convenio de Aarhus, cómo los países europeos que integran la OCDE y otro conjunto de países lo han acogido y no les ha generado más que certeza jurídica. Sobre la ruta legislativa, como les decía anteriormente, nos corresponde con la constitucionalidad. Esta es la ruta que me parece que es la correcta, por eso no planteo las otras opciones. Dar un primer debate, analizar o abrir la posibilidad de las cláusulas interpretativas, y esto debido a que un acuerdo internacional no acepta modificaciones al texto y en este caso tampoco reservas, pero que además nunca se permitirían cláusulas interpretativas disfrazadas de reservas, porque también sobre esto hay muchísima jurisprudencia. Existe la posibilidad de generar cláusulas interpretativas que establezcan claridad sobre estos temas que ya están claros, pero la consulta a la sala, donde esperamos que se pueda terminar de dirimir cualquier preocupación sobre la necesidad para nuestra generación y nuestras generaciones futuras de protección de los derechos humanos ambientales. Muchísimas gracias y aquí me quedo para ajustarme al tiempo. Muchas gracias, señora diputada, por su participación. Vamos a pasar ahora entonces a una etapa de preguntas. Se han recibido bastantes comentarios, básicamente comentarios críticos sobre la forma como el país y las autoridades de nuestro país han manejado este trámite y este acuerdo, y haciendo énfasis pues en el impacto negativo que esto está teniendo para el país, para el futuro de nuestro país y para la imagen del país a nivel internacional. Voy a enfocarme más bien en las preguntas a la panelista y los panelistas. Y vamos a empezar con una pregunta de Dasol, que dice a don Nicolás, ¿cuáles posibilidades de presión interna y externa podemos ejercer para que en la Asamblea Legislativa se ratifique el acuerdo? ¿Lo llevamos a referéndum? Es una pregunta dirigida a don Nicolás, y si alguien más quiere referirse a eso, pues por supuesto. Puede ser. Adelante, don Nicolás. Sí, pues la presión yo creo la podemos ejercer todos en la medida en que pues todos queremos que este lindo país no esté haciendo el espectáculo tan bochornoso que está haciendo. Pensemos simplemente en que el Partido Unidad Social Cristiana al parecer tiene diputados que no se leyeron las últimas encíclicas papales sobre ambiente, cambio climático. O sea, el credo cristiano está siendo revisado por el actual Santo Padre y no se entiende que los diputados no entiendan que el Acuerdo de Escazú va precisamente en esa línea. Yo los referéndums, sinceramente, después de lo que ocurrió con el TLC, me temo que el dinero sería el que llevaría otra vez la publicidad y tendríamos pautas publicitarias por doquier en contra del Acuerdo de Escazú y unos cuantos activistas con internet y alguna que otra herramienta o plataforma. Entonces realmente el referéndum,
por lo menos tal como lo vivimos después del TLC, no ha dado lugar absolutamente ninguna regulación en cuanto a el financiamiento de las pautas publicitarias, con lo cual creo que sería un poquito peligroso. Hay que también tener claro una cosa, de todos los poderes judiciales de América Latina, de los estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, en ningún momento, el Poder Judicial mexicano, el Poder Judicial argentino, uruguayo, salió con esa insólita idea de la Corte Plena de que el Acuerdo de Escazú acarrea un gasto adicional. Realmente es algo totalmente insólito. Y repito, incluso podemos añadir eso, el Perú, que no es parte, pero hay un dictamen del Poder Judicial peruano que dice que el Acuerdo de Escazú es bienvenido y no se preocupa en lo más mínimo con relación a la cuestión presupuestaria. Vean ahí el espectáculo también bastante bochornoso que está ofreciendo el Poder Judicial en América Latina con relación a sus demás homólogos. Me apena un poquito también esa parte. Entonces creo que podemos ejercer la presión todos. Pensemos que el próximo 5 de junio es el Día del Ambiente. Perfectamente Costa Rica podría anunciar algo grandioso al mundo con relación al Acuerdo de Escazú y cerrar ese capítulo bastante bochornoso que estamos viviendo en estas últimas semanas. Pero es una presión que hay que ejercer desde todos los sectores políticos, dentro de los partidos políticos. Si tenemos precandidatos presidenciales, bueno, que nos digan, están a favor o en contra del Acuerdo de Escazú, que nos den esa claridad para que tengamos claro por quién vamos a votar. En fin, hay muchas maneras de ejercer presión y creo que sería una bonita manera para de aquí al 5 de junio ver la manera de que esa presión desemboque en un anuncio oficial de que por fin Costa Rica se reconcilia con su tradición democrática de derechos humanos y de protección al medio ambiente. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Dasol para don Fernando Cruz. En el Poder Judicial, ¿qué esfuerzos se hacen para formar a los operadores de justicia en materia de protección a defensores de derechos humanos en el ámbito ambiental? Don Fernando. Muchas gracias. Bueno, en las capacitaciones se da y está incluido ese tema. Creo que es una política, hay una comisión sobre temas de ambiente y poblaciones indígenas. Así es que sí se hace, pero me parece que un acuerdo como el de Escazú vendría a fortalecer más, definir líneas más claras para fortalecer una política en esa dirección. Y por supuesto que como están incluidas protecciones activistas de derechos humanos, eso legitimaría aún más la actividad que pueda hacerse en la protección que se hace de víctimas y testigos. Pero está mucho por hacer. Yo creo que el tema ambiental es un tema que es tan importante en la formación jurídica como los cursos que uno lleva en la carrera de Derecho Civil, que son bastantes. Yo creo que en materia ambiental debiéramos tener un recargo un poquito mayor para la formación, tanto en la carrera como durante el ejercicio profesional de jueces y fiscales y defensores. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de don Juan Pablo Solano Pochet para don Fernando. Dice, buenos días. Yo tengo una consulta para el señor magistrado Fernando Cruz. En el evento virtual de la CEPAL que celebraba la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, doña Epsi Campbell dijo que el Acuerdo de Escazú ya está vigente en el país, ya que según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos no requieren una ratificación para ser aplicados en el país. ¿Es esta afirmación de la señora vicepresidenta correcta? Sí es correcta en el sentido amplio o genérico. La sala tendría que valorar en el caso del Acuerdo de Escazú que eso no sea así, pero sí se ha hecho. Incluso en algunos casos, en lo que llaman en el derecho internacional el soft law,
los acuerdos que no tienen ese estatus, también la sala los ha tomado como principios. Porque como la forma en que la sala visualiza los temas tienen que ver con interpretación de contenidos en la Constitución y en los acuerdos, en los tratados internacionales de derechos humanos, sí es posible que eso se pueda hacer y se pueda tomar de esos tratados elementos para darle contenido a normas genéricas, muy genéricas, que ya están en la Constitución y en los tratados aprobados por Costa Rica. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, no veo en el chat que tengamos más preguntas. Sí, ha habido varios comentarios, todos en el sentido, como mencionaba antes, de que es una calamidad, es una vergüenza para nuestro país que este tratado no haya sido ratificado y que esto tiene implicaciones muy serias a lo interno y a lo externo, y con pues, comentarios críticos hacia los sectores políticos a cargo de defender este tratado. Entonces, al no haber más preguntas en el chat, vamos a pasar a una fase final a donde le voy a dar la intervención a cada uno y cada una de los participantes para que haga un cierre en un tiempo corto de unos 2 minutos. Vamos en el mismo orden en que empezamos. Entonces, don Nicolás, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por esa ventana. Créanos que hemos intentado por todos los medios organizar un debate con los señores de la UCAEP, que son tan gentiles en distribuir comunicados y no son capaces de conectar a un abogado para debatir con Álvaro Zagot, con Mario Peña, con mi persona. Vamos a hacer un último intento con ellos para la otra semana, pero me parece que no se vale difundir argumentos bastante cuestionables sin tener la capacidad de someterse a un debate público. Eso no se vale en una sociedad democrática. Simple y llanamente las cámaras, si asumen una posición, tienen que tener la capacidad argumentativa para debatir y sostener un argumento frente a un especialista en derecho ambiental, en derecho internacional, en derecho constitucional, lo que ustedes quieran. Pero no es normal que tengamos unos pronunciamientos sobre los cuales se basan los señores diputados para, en algunos casos, yo sospecho de que ni siquiera se le dieron el acuerdo de Escazú. O sea, tomaron el pronunciamiento de la UCAEP para decir, eso no va por esto y esto y esto. ¿Y de dónde sacaron eso? Del pronunciamiento de la UCAEP. Así de sencillo. Eso me parece que da una imagen bastante deteriorada de la capacidad intelectual de nuestros señores diputados. Con todo respeto, tengo muchos colegas que son diputados, pero realmente me sorprende la manera tan ligera de dar a conocer el alcance de la disposición de un tratado sobre ambiente y derechos humanos que yo sepa no son temas de las cámaras se ocupan de competitividad, de economía, pero el tema ambiental y derechos humanos no es lo de ellos. Entonces, que un diputado no tenga asesores, no tenga manera de investigar en Google todo lo que se ha dicho sobre las mentiras, los mitos, las leyendas que se han creado alrededor del Acuerdo de Escazú en Colombia, en Chile, en Perú, en Paraguay, realmente me parece bastante lamentable, para no decir otra palabra. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de que estos señores diputados y señoras diputados recapaciten, reconsideren, tomen en cuenta que la UCAEP no se quiere someter a debate con especialistas como don Álvaro, con don Mario Peña y otros especialistas en derecho ambiental, y que simple y llanamente tomemos nota de esa renuencia al debate público entre especialistas con base en esos argumentos de UCAEP, y que los señores diputados pues tengan la posibilidad de reconsiderar su posición y darle ojalá una buena noticia al país para esas próximas semanas, ojalá el 5 de junio, que es una fecha muy importante en la cual vamos a escuchar hablar a nivel internacional del ambiente, de los derechos humanos, y todo el mundo va a tener los ojos puestos en Costa Rica. ¿Qué van a anunciar las autoridades? Pues ojalá algo bonito que tenga que ver con el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás. Don Fernando. Muchas gracias. Creo que podríamos pensar en la posibilidad de concretar las objeciones y las preocupaciones que suscita el Acuerdo de Escazú, y me parece que procesalmente es posible plantear una consulta a la sala para dimensionar esas objeciones.
Fuera de eso, me parece que es una oportunidad especial para poderlo hacer, porque creo que las objeciones deben concretarse, como lo dije, en esas consulta o en la particularidad de cada caso, porque me parece que lo podemos superar o podemos encontrar algún elemento que sea objetable y en esa condición, pues, el Parlamento puede hacer una serie de interpretaciones para ese propósito. Lo otro que me preocupa es que si uno sigue la línea de muchas discusiones que hemos tenido en la sala sobre temas ambientales, a mí a veces me preocupa las debilidades tan grandes que hay en temas ambientales en la política pública de Costa Rica. Recientemente, en este año, vimos una acción con un tema de la planificación urbana y tuvimos tanta dificultad para poder dar un plazo para que por lo menos en ese plazo tuviera las herramientas, la administración, para poder determinar un plan una planificación adecuada del área metropolitana o de la GAM. De tal manera que cuando uno va viendo distintos problemas, se va encontrando esas omisiones y esas debilidades. Lo más lamentable para mí es creer que el tema ambiental es una palanca para el desarrollo económico y no debiera ser así. De tal manera que desde la perspectiva de la Sala Constitucional, yo encuentro siempre muchas debilidades en esos temas y un afán de improvisar o de acelerar, dándole poca importancia a los requisitos de medio ambiente para que las actividades industriales y actividades de todo tipo se puedan dar. Pero bueno, esperemos que la línea que tradicionalmente nos caracteriza como un país con un gran compromiso hacia el ambiente se pueda ratificar en las valoraciones políticas que corresponden al Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Don Álvaro. Gracias. Yo quisiera ser igual de optimista como han expuesto don Fernando y Nicolás, pero no sé, a mí me preocupa muchísimo, sobre todo porque los dos programas, el programa más bien del domingo, donde estaba un representante de UCAEP, de pronto como ya se le perdieron todos los argumentos, dijo que nada, no, ni cláusulas interpretativas, que no, que simplemente como no se había dado el derecho de participación o de información también a las cámaras, entonces ellos no estaban de acuerdo con Escazú. O sea, ya como quien dice, yo me agarro con quien sea, pero no estoy de acuerdo y los argumentos se les cayeron, pero no estoy de acuerdo. A mí me preocupa muchísimo que ya yo tengo vergüenza. O sea, que seguir con más vergüenza de que esto se ha llevado a la Asamblea Legislativa y que más bien para el 5 de junio tener una situación de voto negativo y que se archive el expediente. Como señalé en mi exposición, esto es un tema total y absolutamente de campaña política, y en esa campaña política hay mucha plata de parte de los que tienen dinero y desde ese punto de vista pueden pagar pautas como lo están haciendo en la radio. He escuchado varias en diferentes medios, ni hablar de redes sociales, y a mí me preocuparía muchísimo que se diera una situación de que los diputados, repito, por asuntos meramente partidarios y políticos, y de que yo voy a ser presidente y que me agarro con quien sea, pero a Escazú no va. O sea, seguir escuchando esto y que se haga oficial ya de que la gente no va a apoyar Escazú, porque solamente el PAC tiene músculo en este momento. La verdad es que no sé, yo me encuentro que me debato, me parto en dos, entre el sí y el no de que siga adelante el acuerdo de Escazú en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa. Al rato yo preferiría que fuera ya después de quitar la precampaña política y que sea en otro momento, con otros partidos, con otro escenario. No sé qué pasaría, pero al menos
creo que sería inoportuno, independientemente de que se ha llevado a consulta a sala constitucional, ¿verdad? Después de aprobado en primer debate, pero, o votado, no sé, es que encuentro demasiada inestabilidad y un odio hacia todo lo que tiene que ver con la parte ambiental de parte de los que tienen un poder político muy grande y económico. Entonces, yo soy muy negativo, lo reconozco, y lamento que Costa Rica esté en esta situación en este momento, cuando hemos dado siempre la cara de otras cosas, y que, como dijo Nicolás, o sea, ni siquiera parece que se leyeron la encíclica última del Papa, y que se dicen muy cristianos, ¿verdad? Que salgan con esos argumentos tan pobres. O sea, da vergüenza, todo me da vergüenza, y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Doña Nielsen. Sí, muchas gracias. Bueno, el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy, muy importante en materia de derechos humanos ambientales, y por ser tan importante, yo tengo una responsabilidad de cuidarlo, y cuidarlo pasa por medir cuáles son las diferentes voluntades al interno de la Asamblea y ver en qué momento podemos empujarlo o más bien tenerlo frenado. Así de transparente, así de sincera, así es la realidad. Después hay muchísimos prejuicios, y en eso coincido plenamente con don Fernando, y una concepción añeja de que lo ambiental está en oposición al desarrollo económico. Don Álvaro lo pone en palabras más fuertes, que es odio a lo ambiental. Y una podría decirse que hay miopía, que hay odio, que hay una preconcepción y prejuicios, y no hay posibilidad de que se muevan. Ahora, yo creo que hay un sector que no se va a mover, y a ese sector no se puede apostar, pero sí hay un sector que se puede mover, y es al sector que hay que apostar. Y que estamos absolutamente claros de que estamos en el ámbito de lo político, y que la campaña podría contribuir a que el Acuerdo de Escazú avance o que el Acuerdo de Escazú no avance. Y por lo menos de mi fracción, clarísima nuestra posición. También sé de otras fracciones que no son posiciones unánimes, pero hay fracciones que tienen una amplia mayoría que están apoyando el Acuerdo de Escazú, pero precisamente por estar en el ámbito de pre-campaña política, no están diciendo nada. Entonces, este contexto hay que leerlo y hay que poner en la balanza si estamos para empujar o si estamos para retener un poco este proyecto, porque eso es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es, ante el temor a que esto no tenga los 38 votos, ante el temor a que esto se caiga, entonces, y no darnos ese panzazo, como decimos en política, entonces a veces es mejor tenerlo un poco frenado, o si ya pues, ahí vamos directamente a aprobar su informe y a primer debate para posteriormente enviarlo a la sala. Y muchísimas gracias. Quedo a disposición de todas y todos. Muchas gracias, doña Nielsen. Bueno, vamos entonces llegando al final de esta actividad muy, muy productiva, muy, muy importante, muy relevante para la vida democrática de nuestro país. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, agradecemos muchísimo la participación de don Nicolás, de don Fernando, de don Álvaro, de doña Nielsen, y a todas las personas que nos han seguido por el Facebook. También les damos las gracias por su interés. Esta actividad va a quedar en el canal de YouTube de Alianza por una Vida Digna, de manera que se puede proyectar y que sirva para discusión en grupos de trabajo y para acción ciudadana, y también en el Facebook del medio digital Surcos. De manera que muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por la presencia, y que tengan todas y todos muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.